Bueno, hola a todos, todas, buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este tercer vídeo del curso de metamodernismo, metamodernidad y cine en nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema además que yo creo que nos va a dar bastante juego, que son las relaciones que se establecen entre eso que llamábamos cine posmoderno y que no, ya digo, como ya avisé, que no está terminado de topografiar, no está terminado de cerrar, aunque tenemos algunas intuiciones, algunas ideas, y esto que llamamos cine metamoderno o metamodernista, que está, digamos, empezando a pensarse desde la esfera teórica. Pero antes de entrar en esta cuestión me van a permitir 2 minutos rápidos para comunicar de manera oficial que ya está disponible mi último libro. Esto es como hacer la promo, ¿no? Pero es una buena noticia que me apetece compartir. Es un libro que se llama Volver al cine, pensar, escribir y analizar las películas. Ha salido gracias a la gentileza de los amigos de la editorial Solaris y es una aproximación a una especie de teoría del cine, de herramienta que propongo para pensar el estado actual de las imágenes en este momento del siglo XXI, lo que toca a la exhibición, a la distribución, cómo podemos pensar las películas, cómo funciona narrativamente este cambio de paradigma al que nos estamos asomando vídeo tras vídeo, ¿no? Entonces es una especie de sistematización más o menos rigurosa, más o menos sistemática, clara de lo poquito que he podido generar como un pensamiento propio alrededor del cine y de las imágenes. Entonces, bueno, ya les daré la tabarra por aquí, les contaré más cosas, pero no quería dejar de celebrarlo con ustedes y bueno, pues podrán encontrar el enlace si quieren leer un poquito sobre qué va esto en la descripción del vídeo. Volvemos a la metamodernidad, cerramos el inevitable paréntesis publicitario, la cuña publicitaria, y hoy nos vamos a despegar un poco de los libros canónicos sobre la metamodernidad. Nos vamos a separar un poco de Josephson Storm y de Van der Acker y su equipo, y nos vamos a ir a un libro que acaba de salir hace relativamente poco y que es, es un libro interesante que nos va a dar algunas pautas majas, que se llama The Metamodern Slasher Film y está escrito por un teórico, yo creo que con bastante fuste, bastante buenas intuiciones, que se llama Steve Jones. Lo primero que quiero decir es que este libro está editado por una de esas repugnantes casas expendedoras de textos académicos anglosajones que tienen la vergüenza de intentar cobrar alrededor de 100 euros por cada ejemplar. Entonces, obviamente ni yo lo he hecho, ni le recomiendo a nadie que lo haga, no le recomiendo a nadie que se le ocurra pedir este título ni ningún otro similar por este precio a las bibliotecas públicas universitarias o a las bibliotecas públicas a secas, porque es una auténtica vergüenza desviar 100 euros de nuestro ya más que maltratado presupuesto para educación para que encima vaya a parar a los bolsillos de esta gente, porque los autores no suelen cobrar con este tipo de libros, no suelen cobrar o cobran muy poquito. Entonces, una búsqueda por internet, no seré yo quien invite al pirateo, desde luego no para aquellas editoriales que sabemos que realmente lo merecen, que pagan a sus autores o que se comprometen con el campo de estudio y que lo hacen bien. Esta en concreto, que ni siquiera voy a citar, no lo hace bien, así que busquen si les interesa el libro por las catacumbas de internet, porque lo encontrarán sin ningún problema y se ahorrarán ustedes o el erario público 100 euros que pueden gastar en algo que les interese muchísimo más, ¿no? Dicho esto, es un libro que sí merece la pena leer, no merece la pena pagar por él, lamentablemente es muy duro decir esto, pero sí merece la pena que inviertan unas semanas o unos días de su vida en echarle un ojo por una razón muy sencilla. Es el primer texto cerrado, 100% pata negra, primer libro, no texto, hay artículos científicos, pero el primer libro 100% pata negra que hace ese puente entre lo posmoderno y lo metamoderno, en el cine, específicamente cinematográfico, y que además, por si esto fuera poco, se apoya en un género, yo creo que muy reivindicable siempre, muy divertido, muy interesante para pensar el ecosistema audiovisual en general, como es el slasher. Entonces, es cierto que no llega a la altura teórica pues de Luis Pérez Ochando en Todos los jóvenes van a morir, o de Antonio José Navarro en El imperio del miedo, que son para mí 2 libros canónicos, al margen de otros anglosajones, ¿no? Pero de la esfera nacional, o por lo menos en lengua castellana, son 2 libros extraordinarios. Este no llega tan lejos, pero bueno, es un libro que nos da algunas pautas interesantes. Dicho lo cual,
Vamos a empezar a meternos en harina. Claro, ya les decía yo en el primer vídeo, es muy difícil topografiar realmente qué entendemos por cine posmoderno, ¿no? Una definición muy rápida e indudablemente incompleja y pueril podría ser algo así como que lo que llamamos cine posmoderno es una eclosión de la imagen que tiene lugar principalmente entre los años 80 y 2000 aproximadamente, por trazar una línea, por ponerle así un paraguas, ¿no? Donde lo que se pone en marcha es una serie de mecanismos fílmicos basados principalmente en la cita, en el pastiche, en la repetición, en la hibridación y en una evidente mirada nostálgica que vuelve hacia atrás para reincorporar en el tiempo presente algunas de las herramientas audiovisuales que habían quedado atrás. Esto es una definición muy cutre, pero nos sirve para empezar, ¿no? Porque luego hay muchos problemas con esto. Dentro de este paraguas puede caber algo tan evidente como Star Wars, ¿no? Donde pues, lo que hay es un pastiche entre el western, el género medieval, las espadas láser con la ciencia ficción, es decir, tenemos diferentes elementos que forman parte de la tradición del cine de aventuras, los metemos en nuestra coctelera, agitamos y nos sale algo, o Tarantino, bien, pero luego también evidentemente hay cosas tan interesantes como Todd Haynes, ¿no? Que es un señor que se nutre del melodrama de Douglas Sirk, o el mejor Pedro Almodóvar, ¿no? Cuando se nutre eso de Berman, de Sirk, de la copla, o sea, y empezamos a hibridar y empezamos a mezclar. Entonces, es como, recordando un poco la célebre frase de Serge Daney, que creo que ya cité, es la imagen detrás de la imagen. La imagen posmoderna no es una imagen que se encuentra con la realidad, como era en el caso de la modernidad, o con el mito, como era en el caso del cine clásico, del clasicismo, sino que va detrás de otra imagen, una imagen anterior, que reproduce, cita y trae a colación. Claro, ¿cuál es la movida? La movida es que en esta construcción de lo visual se utilizan elementos como la ironía, se utilizan elementos como el humor distanciado, se utilizan elementos como es una especie como de mirada de superioridad con respecto a los textos y a las imágenes que se manejan, en general, ojo, porque ahora voy a hablar de esto, ¿no? Y esa mirada distanciada, en algunos casos, cuando funciona bien, da mucha información sobre el mundo en el que vivimos, como ya hablamos de American Psycho, por ejemplo, pero también es verdad que en los momentos en los que no funciona del todo o funciona de otra manera, se queda en una especie de juego cerrado, metarreflexivo, de mirarse el ombligo y de ser películas metarreferenciales que van como girando sobre sí mismas, ¿no? Algunas salen muy bien, como por ejemplo Scream, de Wes Craven, que es una película súper posmoderna, maravillosa, irónica, distanciada y absolutamente autoconsciente. Otras se quedan en un simple juguete condenado a ser olvidado, ¿no? Y condenado a dejarse en una estantería. Yo no sé si ustedes han visto hace poco películas que para mi generación fueron muy importantes, como Snatch o como Lock and Stock o como algunas de las posteriores a Trainspotting de Danny Boyle. Son películas que han aguantado regulinchi el paso del tiempo. Ya no hablamos de la última etapa de Guy Ritchie, que luego si nos da tiempo hablaremos algo de su remake de Aladdin, porque es pues eso, como la quinta esencia ya de cómo la posmodernidad se nos ha caído a pedazos, ¿no? Entonces, este sería como el tablero de juego en el cual nos movíamos en los 90, en los 2000, y del que surgió eso que yo en vídeos anteriores llamaba la escritura Miramax, ¿no? Por ponerle un nombre. Claro, luego uno se pone a dar vueltas y el problema que tiene tanto el trabajo de Steve Jones como otros que van un poco en esta línea es que realmente no son del todo fieles a lo que ocurrió, porque en esta especie como de rango posmoderno uno se puede encontrar una película pues como ser John Malkovich, que es una película fría, irónica, metarreflexiva, muy interesante, pero muy gélida, muy distante, pero también te puedes encontrar como una película como El indomable Will Hunting, que es una película de esas de quitarse el sombrero, con una relación compleja con los afectos, con las emociones, con la ternura, de tal manera que es que, claro, la posmodernidad oscila también y no es lo mismo el tipo de posmodernidad que puede plantear uno de los Almodóvar metidos en melodrama, un Todo sobre mi madre, por poner un ejemplo, que es una película grandiosa, o un Guy Ritchie que de pronto hace Barridos por la marea y que dices, Dios mío, esto, ¿qué hacemos con esta peli? ¿No? Es un mal ejemplo porque es un nombre de paja, o sea, es muy fácil darle un golpe al Guy Ritchie de Barridos por la marea. Pero bueno, se entiende, yo creo que más o menos se entiende. Claro, ¿qué es lo que pasa? En un momento dado, y aquí ya podemos empezar a ver hacia dónde evoluciona la imagen metamoderna,
esa especie como de pesimismo chungo, pesimismo como de bar, ¿no? Pesimismo canalla, utilizando esta palabra que tanto nos gusta hoy en día. Ese pesimismo, no quiero decir ultramasculino porque no es verdad, pero un poco, pues eso, un poco fálico mal, ¿sabes? Un poco esto del club de la lucha, ¿no? Joder, que el fin de los tiempos, estamos ante el fin de los tiempos, estamos ante el vacío, estamos ante la nada, vamos a caer como en esta lógica de la celebración nihilista, ¿no? En cierto sentido, que es muy posmoderna, evidentemente la fiesta posmoderna tiene un punto nihilista de mucho cuidado. Eso de pronto ya no nos lo creemos, no, como que ya empieza como a chirriarnos y a decir, ostras, es que igual no nos podemos quedar solo en una celebración nihilista, sino que tenemos que intentar trabajar con un poquito más de optimismo, pero es un optimismo raro, es un optimismo pegajoso, es un optimismo que no es ingenuo, es decir, ya no estamos en el optimismo que podría tener el cine clásico de Hollywood de los 50, pero tampoco estamos en el optimismo que podría tener un cierto cine maoísta de los 70, que está esperando la revolución, 60, 70, desde luego no es el optimismo económico neoliberal de los 80, de Big, con Tom Hanks, ni de este tipo de películas, ¿no? Estamos en un tipo como de optimismo, pues eso, pegajoso, viscoso, complejo, contradictorio, amargo, si quieren, pero que realmente dice, no, es que tenemos que hacer un esfuerzo por abrir, por buscar un posible vínculo social a través de las imágenes, porque se nos están rompiendo, es decir, porque no podemos quedarnos en el jiji jaja, ¿no? Hay que hacer una apertura hacia otro lado. Claro, en el cine español esto se ve también muy bien, no es lo mismo el cinismo potente que tienen las primeras películas, por ejemplo, de Alex de la Iglesia, que es un cinismo corrosivo, negro, amargo, El Día de la Bestia, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas, con diferencia del cine español de los 90, me parece una genialidad, pero que es una película muy amarga, o sea, no se sabe si salvan a la humanidad, si es un delirio, si qué pasa con esta película, ¿no? Es visualmente, además, parece que está como cincelada a golpes, es muy potente. O Nadie hablará de nosotras cuando hablamos muerto, ¿no? De Díaz Llanes, que está un poco como en esta lógica. A un nuevo cine español que de pronto, sobre todo pues a partir de Marcoy y de otra serie de escrituras, es como, bueno, espérate, porque aquí hay que abrir, o sea, Los chicos del puerto, de Alberto Moraes, ¿no? O sea, es como, aquí hay que abrir, hay que empezar a escuchar a los otros, hay que generar un tipo de comunidad, primero porque por un lado estamos viendo que no ha funcionado la trampa neoliberal y que somos más pobres que las ratas, ha llegado 2008, ha caído Lehman Brothers, algo tenemos que hacer, ¿no? Y pues está Miranda July, en el caso del cine anglosajón, norteamericano, o sea, estamos un poco ahí, estamos un poco como en esta especie como de apertura, ¿no? De abrir la puerta y de ver hacia dónde caminamos. ¿Cómo detectamos eso en las películas? Porque esto es muy fácil de decir, por supuesto, pero ¿cuáles son las herramientas dentro de una peli que nos permiten realmente detectar este movimiento? Bueno, hay dos principalmente, ¿no? Uno es lo que llamamos el tono, que es una palabra muy difícil en la cual nos vamos a detener porque merece mucho la pena. Uno es lo que llamamos el tono del film, el tono de la película, y otro es lo que llamamos el propósito, que es algo más sencillo de entender. Vamos a detenernos un segundo en el tono y aquí sí que me voy a ir a otro texto, pero dicho de manera muy rápida, cuando hablamos del tono, el tono es una de esas palabras que son necesarias para hacer teoría fílmica porque es un concepto, pero que es muy difícil de ceñir, como por ejemplo atmósfera, ¿no? Cuando hablas de la atmósfera de un film, ¿de qué hablas? Bueno, pues probablemente cuando hablemos de atmósfera de un film hablemos de las decisiones estéticas que la vinculan a una serie de escuelas, rasgos expresivos, significantes, vale, pero aún así parece como que se nos va de las manos, ¿no? Con el tono pasa un poco igual, cuando salimos de una peli y decimos se le ha ido el tono, o no ha encontrado el tono, o al revés, ¿no? ¿Qué tono más acertado tiene esta película? A nivel de concepto, a nivel de herramienta para juzgar qué es el tono, ¿no? Y cómo cambia la metamodernidad. Bueno, hay un estudio muy bonito, lamentablemente también sin traducir,
de Pye que se llama On Tone, ¿no? Es un texto más o menos breve que está en una colección de ensayos y tal, y que cita a Van der Acker y que está como en algún momento referenciada en el libro de Van der Acker. Y en la página 7 de este texto da como un par de ideas que voy a reproducir y voy a leer literalmente, ¿no? Traduzco un poco así como Dios me da a entender y pido perdón por los posibles errores. Dice, página 7 de On Tone de Pye, 2007, una referencia de 2007. Dice, las maneras en las que el film se dirige al espectador e implícitamente le invita a comprender su actitud y su material y su registro estético, tal y como queda empleado, es el tono. Dices, ostras, vale, ¿esto qué quiere decir? Vamos despacio. Primero, que el film reconoce de una manera explícita al espectador, sabe que hay alguien mirando al otro lado y le da como unas cartas para acceder a ese material. Para acceder a sus contenidos internos, como una especie de instrucciones propias de lectura. Ya hablamos algo de esto cuando hablamos de Umberto Eco, pero merece la pena retomarlo, ¿no? Hay como una especie de configuración propia dentro del film, como unas instrucciones de lectura que le permiten decir, mira, estos son mis temas, estos son mis estilos, estos son mis huellas internas, entra por aquí. Entra por aquí a la película, al interior del mundo fílmico, y vemos qué hacemos a partir de aquí, ¿no? Y generas una posible lectura. Luego, más adelante, en esta misma página 7, tengo por aquí la otra cita, un segundín, amplía un poquito esta misma definición y dice lo siguiente. Dice, el tono es un proceso automático, o sea, es un proceso del que tú no eres consciente como espectador, un proceso automático, pero complejo, es decir, funciona a diferentes niveles, que nos permite entender el tipo de film que estamos viendo y cómo quiere que nosotros nos lo tomemos, cómo quiere que nosotros lo leamos, cómo quiere que nos posicionemos ante él. La expresión inglesa concreta que es muy interesante es how it wants us to take it, es decir, cómo miramos a esa peli, ¿no? Entonces la peli pues te da unas cartas y te dice, vale, me miras desde ahí. Eso es el tono. Es decir, muchas películas, claro, piénsenlo, fallan porque te dicen, a lo mejor el tono es el de la comedia, entonces te dicen, no, mírame desde aquí, fíjate qué divertida soy, y tú estás ahí mirando aquello y dices, esto no me hace ni puñetera gracia, porque en realidad la película no funciona como una comedia, o funciona como una comedia muy limitada, o los chistes y los gags son muy malos, ¿no? Entonces es como, bueno, vale, pues a ver, ¿desde dónde lo tengo que mirar? Y luego muchas veces también nosotros como espectadores podemos no aceptar el tono que una película nos marca, ¿no? Esto por polemizar un poco, luego en los comentarios me llevan la contraria. El fin de semana pasado tuve la desgracia de ver Wicked, que era una película que no me interesaba nada, pero mira, me la comí con patatas, y claro, la película en un momento dado se posiciona como un musical, da unas líneas de lectura muy claras de no me tomes en serio, soy un musical, mi imagen es horrible porque trabajo con un CGI absolutamente roto, hortera, de brilli colores y tal, el doblaje en castellano es como para arrancarse los oídos porque el falsete de las intérpretes es infame, pero lo tienes que entender como una cosa kitsch, como una cosa pues eso, cutre, para pasar el rato y jijijaja, ¿no? Y luego por debajo, eso es a nivel estético, estilístico, y por debajo a nivel temático te cuento una historia que es un rollo patatero entre dos que se llevan muy mal, y porque a una la hacen bullying y la otra es estupenda, y de pronto se hacen súper amigas. Y dices, oh Dios mío, novedad absoluta en la historia del cine, nunca ninguna película había contado esto. Bueno, ¿cuál es el tono de Wicked? Pues esa línea de lectura en la que me dice, tío, no puedes entrar a verme tomándome en serio porque soy una película musical, petarda, de brilli y con unas estridencias estéticas absolutamente infames, tienes que cambiar tu mirada. Yo no pude como espectador, no disfruté la experiencia porque no entendí el tono de la película, ¿no? Entonces, el tono es esa especie como del código de lectura, tanto narrativo como estilístico, que dan las películas. ¿Cómo ha evolucionado el tono de lo posmoderno a lo metamoderno? Bueno, pues esa evolución del tono ha sido una evolución que pasa de una especie como de camaradería irónica, ¿no? Porque es decir, cuando uno está viendo, por ejemplo, American Psycho, o está viendo El Club de la Lucha, o está viendo Kill Bill, o está viendo estas películas, tiene como la sensación de que hay un guiño cómplice, en plan, bueno, esto que te estoy tomando aquí, que te estoy contando,
tampoco hay que tomarlo muy en serio. Es decir, sí, es un truco, ¿no? En el caso del Sexto Sentido de el Club de la Lucha, es un truco, ¿no? Claro, te voy aquí a contar esta historia de estos tíos, pero luego al final hay un giro que te va a sorprender, hay una concepción de la violencia, pero no te la tomes muy en serio. Es Kill Bill, ¿no? O sea, es puro. No te tomes mi concepción de la violencia en serio, porque es una violencia que no te va a llevar tampoco muy lejos, y que es lúdica y que es divertida, que está muy bien, ¿eh? No estoy juzgando. Nadie piense que estoy teniendo un comentario de juicio, porque no es un comentario de juicio. O en Snatch, o en las primeras películas de Guy Ritchie, Lock and Stock, ¿no? Que es como, bueno, pues vamos a hablar aquí de la clase obrera, pero tampoco estamos hablando de la clase obrera, entonces, bueno, pues metemos unos comentarios políticos, pero tampoco demasiado, porque hay unos gángsters y no sé qué, y el cine negro, pero tampoco es el cine negro, o sea, tampoco no estoy haciendo el Halcón Maltés, o sea, Guy Ritchie nunca tiene ese tono plomizo, cuando uno entra a ver el Halcón Maltés, wow, o sea, el tono es de siéntate que voy, y ves los primeros 5 planos del Halcón Maltés o de La Senda Tenebrosa de Delmer Daves y ya estás dentro, o sea, dices, sobre todo en La Senda Tenebrosa, nunca mejor dicho, lo de estar dentro, ¿no? Es un plano subjetivo maravilloso. Entonces, claro, aquí el tono es un poco, el tono posmoderno juega un poco como, bueno, en fin, tú y yo sabemos que esto es un poco bromita, o sea, estamos aquí haciendo cosas y es divertido, o sea, por ejemplo, en una película como Pepi Lucibom, o en una película como Entre Tinieblas, que son claramente posmodernas, pues hay una fricción cómplice entre el espectador y lo que cuenta la película, pero es una fricción distanciada, irónica. Nadie puede tomarse en serio a Pepi Lucibom como personajes fílmicos. O sea, creo que es algo que ni siquiera el almodovariano más convencido, salvo que hagas una lectura de desvelamiento queer radical, ya no sé si se puede decir queer o no, ya me dirán ustedes si puedo, ya ha pasado de moda, ya no me van a dejar decirlo, ya si existe o no, ¿no? Pero vamos a decir queer. Si hacen una lectura queer, igual puedes leer algo un poquito más serio de la película, pero para un espectador que no está en ese código académico de lectura, pues es un guiño irónico. Cuando de pronto entramos en la metamodernidad, ahí ya la película te está diciendo, espera, vente porque te tienes que sentar a mi lado. O sea, esto no lo podemos ver distanciadamente, yo desde una posición fílmica y tú desde una posición de espectador. Aquí nos tenemos que juntar y tenemos que hablar de esto porque esto ya es otra cosa, ¿no? Los destellos, que hablaba el otro día de Pilar Palomero, ¿no? Y alguien me comentó por los comentarios que efectivamente le había encantado. Hombre, obvio. Los destellos es una peli que tú no puedes mirar distanciadamente, no te lo permite, o sea, no tiene épica, o sea, no, te tienes que sentar al lado del texto fílmico, o La Maternal, te tienes que sentar al lado del texto fílmico, te tienes que acercar, tienes que tocar de alguna manera emocional y tienes que comprometerte con ese tono porque volvemos a Pai, para desvelar, para aprovechar los contenidos estilísticos internos de la película, por narices te tienes que comprometer con ella, porque hay algo que quema, hay algo que abrasa, hay algo que tiene, como diría mi antiguo maestro en tiempos, González Requena, tiene un punctum, tiene un punto de ignición, entonces ese punto de ignición te atrapa, ¿no? Te hace entrar ahí y te hace comprometerte con el texto fílmico. Esa es la clave del tono metamoderno, ¿no? Esa idea de decir, bueno, claro, incluso cuando utilizamos la ironía, llega un punto en el que nos tenemos que acercar. Voy a poner otro ejemplo, ¿no? Porque claro, el tema de la ironía, a lo de la ironía habría que dedicarle un vídeo entero porque es una movida, ¿no? Cómo ha modificado el concepto de ironía la metamodernidad. En la metamodernidad se permite la guasa irónica, y seguro que alguien me ha pillado ya la referencia aquí, se permite la guasa irónica, pero hay un momento donde la guasa irónica se gira y se toma muy en serio y dice cosas muy interesantes, muy importantes. Es decir, las películas ya no están tan lejos. No, o sea, yo puedo utilizar la ironía, puedo hacer personajes aparentemente distanciados, incluso herméticos, incluso gélidos, pero hay un momento donde la película tiene un agujero y tú te caes dentro de ese agujero y tienes que mancharte, tienes que tomar parte del juego. Para mí, ya he hablado de él en algún momento, el gran ejemplo de irónico metamoderno es Carlo Padial, es la escritura fílmica de Carlo Padial, y en su momento cuando ya estaba en Mi Loco Erasmus, que tiene un punto de seriedad desquiciada maravilloso y de escritura fílmica absolutamente comprometida con eso que está contando, que parece que es un brote psicótico, ¿no? Y sin embargo la escritura fílmica es de una seriedad y de una precisión brutal desde el minuto 1, desde el primer plano de Alcaraz ahí con el monólogo aquel fantástico en sombras, que es un plano que podría ser de una película de terror,
que hay gente que yo cuando he visto la película la he puesto en clase, ha habido gente que se ha partido de risa y gente que se ha aterrorizado, pero dices, claro, hay una ironía muy seria, hay una guasa, y por eso decía lo de guasa, tremenda. Y para mí hasta el momento, porque espero que sea un creador que siga haciendo cosas, pero hasta el momento la última temporada la primera y única temporada de Doctor Portuondo, es una serie que empieza, pues eso, en una ironía que hubiera podido ser posmoderna, porque los personajes son súper fríos, están súper lejos, son herméticos, están presos de una neurosis indescifrable o muy indescifrable para el común de los mortales, y de pronto llega ese último episodio y el encuentro final, aunque ya estaba prescrito antes o escrito de alguna manera en el texto, pero ese encuentro final entre Portuondo y el protagonista de la serie es ardiente, o sea, es demoledor, es de una seriedad en el mejor sentido que funciona gracias a la ironía anterior. O sea, no es una seriedad como la que pueden tener ciertas propuestas modernas maravillosas, ¿no? De Strobe-Juliet o de Godard, aunque Godard también utilizaba la ironía de otra manera, pero es Strobe-Juliet, Angelopoulos, ¿no? Decir, no, siéntate, vamos a hablar de esto, que esto es una movida, es muy serio, ¿no? En la metamodernidad se permite una especie como de aparente guasa, de levedad, de diversión, de ironía, pero llega un momento donde dices, no, espérate, porque hay otra capa de lectura, y esa otra capa de lectura hay que entrar a por ella. Y es una capa de lectura emocional, claramente emocional, que es algo que no pasaba en la modernidad. En la modernidad, las capas de lectura complejas exigían una representación y una reflexión del espectador generalmente mucho más compleja, mucho más racional, mucho más mental. Es decir, pues una película tan increíble como Pasión de Godard o como, pues no sé, Film Socialisme o tal, te exigían un trabajo racional muy bestia para poder entrar en el maravilloso mundo de ideas que planteaban. Aquí no. Aquí hay una especie como de aparente broma, esto Miranda July también lo hace muy bien, parece como de aparente broma, pero cuando te quieres dar cuenta te has caído y dices, ostras, que lo que me están contando aquí es algo muy serio. Entonces, este es un mecanismo metamoderno que surge de la posmodernidad. Y si se dan cuenta, ya vamos viendo el péndulo famoso este que tanta guerra nos dio en la segunda clase, cómo aquí se va concretando. Porque claro, en esa oscilación ya no estamos en el hecho de solamente estar en el jiji jaja posmoderno, sino que estamos ya recuperando algo de la modernidad, esa complejidad, esa seriedad, esa condición, digamos, propia de pensamiento de la imagen, enganchándola con una estética, unas estructuras, unas de significación y unas estrategias significantes claramente posmodernas, e incorporándole un matiz emocional, afectivo, sentimental, nuevo, claramente metamoderno. Ahí está. Es que ya tienen ahí perfectamente trazado esa especie como de triángulo, ¿no? Claro, en el campo del propósito es un poquito más complejo, indudablemente, pero nos lleva como al siguiente pasito que debemos dar, y que tiene que ver con la posible coherencia interna del universo fílmico, ¿no? Es decir, cuando hablo por coherencia interna no me refiero a la reflexión habitual en los libros de narrativa de cómo escribir un guión, de que el mundo tiene que estar cohesionado porque todo funciona con una relación causa-efecto y se entiende, y entonces eso es un mundo coherente y verosímil, clausurado y no sé qué, que eso está muy bien y fantástico, sino me refiero más bien, y esto es un problema, pero es un problema precioso, a la relación que se establece entre el mundo externo y el mundo interno de la película. Es decir, la posibilidad con la cual una película admite su capacidad para decir cosas de nuestro mundo y a decir cosas válidas, cosas que no se agoten en sí mismas en el truco de magia y que sean de una validez compleja, ¿no? Esto suena al principio un poco raro, pero yo creo que lo vamos a poder explicar. En la posmodernidad, la etiqueta de la subjetividad prácticamente no interesa, porque la subjetividad es una cuestión de consumo. Es decir, pues, se piensa el ser humano es casi más consumidor que otra cosa. La cuestión de los afectos queda muy desplazada. La cuestión de la complejidad de los sentimientos queda muy desplazada porque estamos a otra cosa. Incluso hay pelis posmodernas maravillosas, como Alta Fidelidad, por ejemplo, que es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, me encanta, me divierte muchísimo, que no deja de ser una enorme bufonada
muy refrescante, muy potente sobre los sentimientos masculinos heterosexuales, ¿no? Y que está muy bien, o sea, es una coña marinera, es una guasa sobre el amor, sobre el sexo, sobre la música, sobre la pedantería y bueno, pues yo todos los días, no todos los días, pero muchos días me sigo mirando al espejo y digo, joder, pues efectivamente hay muchos vínculos que me atan al protagonista de Alta Fidelidad, que es una peli posmoderna pura y dura. Pero es verdad que la manera en la que Alta Fidelidad y en general toda la obra de Nick Hornby, que es súper chula, ¿no?, se enfrenta a ciertos problemas emocionales, parece como que se queda corta. Es decir, igual que por ejemplo en Alta Fidelidad la relación con el pasado, con los amores y tal está muy bien trazada, la relación con la muerte se desilvana. Cuando muere el padre de la chica, si han visto la película lo recordarán, ahí hay como una especie de desilvanamiento de los afectos, de quiebra, de ruptura de los afectos. Entonces, claro, esto es una pena porque ahí había mucha tela para cortar, que no llega a cortar la película. Entonces, cuando uno tiene que seguir avanzando en esta dirección, claro, tiene que evolucionar hacia un planteamiento de mayor complejidad y de mayor cohesión. Entonces, por ejemplo, una obra que yo no he visto de momento citada en ninguno de los libros y de los papers que he leído sobre metamodernidad, pero que para mí es una película que claramente abre esto, es una peli como Crazy, una película de director lamentablemente desaparecido, preciosa, absolutamente brillante, que hibrida cultura pop, videoclip, saltos históricos, reflexión sobre el paso del tiempo, reflexión sobre la muerte, sobre la identidad, con una capacidad preciosa de darnos unas cartas para jugar que van más allá de las de los lugares comunes posmodernos y que de pronto cuando las tienes encima de la mesa dices tú, madre mía, esta película cómo está escribiendo la diferencia, cómo está escribiendo el amor, cómo está escribiendo la muerte en el tramo final, una película absolutamente preciosa, ¿no? Pero ahí se ve como estamos citando el videoclip, hay referencias a Bowie, hay referencias a The Cure, hay referencias a un montón como de lugares icónicos de la cultura del siglo XX, pero precisamente para decir, no, es que esto ya solo se puede pensar a partir de la subjetividad, a partir de cada uno de nosotros como individuos, porque, y aquí llega la clave, la subjetividad en la lógica metamoderna, y esto es algo que ya hablaremos en otro vídeo porque es muy complicado, no es necesariamente un elemento narcisista diferenciador, sino que puede ser un elemento cohesionador. Es decir, yo con mi subjetividad solo puedo partir de mi subjetividad para hablar con otros, para juzgar las películas con otros, para construir mi mirada a partir de la mirada de los otros, pero claro, desde lo más radical de mi subjetividad. Es decir, ya no hay unos criterios herméticos del gusto como había en el clasicismo, de lo correcto, lo incorrecto, lo bien filmado, lo mal filmado, lo heroico, lo masculino, es decir, las figuras simbólicas, todo esto ya, ¡pum!, hasta luego, ya se acabó, no podemos seguir, todavía hay gente que quiere seguir con esta movida, pero cualquiera que tenga dos dedos de frente sabe que hoy en día no puede levantar su identidad tomando como referencia a John Wayne de la dirigencia. Lo siento en el alma, pero eso ya se acabó, game over, amigos, amigas, es lo que hay. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco, esto hablamos en el primer vídeo, como tampoco podemos estar en la lógica relativista posmoderna de que yo mime conmigo porque yo mi sensibilidad, yo solo y mi cabecita metida en mi ombligo, por no decir otra parte de mi anatomía, pues tenemos que hacer un enganche de subjetividades. Y ahí está el cine. Es decir, ahí está el cine como una herramienta que puede servir para, de alguna manera, hacer de pasarela entre subjetividades que se encuentran cohesionadamente para levantar algo a partir de ahí. Y voy a mojarme, claramente, volviendo al ejemplo de Crazy. Yo he hablado, por ejemplo, de Crazy mucho en su día, me acuerdo, con Manu Argüelles, que es el antiguo editor de Cine Divergente, un cinéfilo maravilloso, y Manu tenía una visión súper inteligente, mucho más compleja que la mía, llena de matices, con una subjetividad muy diferente de la mía, absolutamente diferente, porque nuestros puntos de partida como lectores de la película era, me atrevería a decir, casi antagónica, es decir, quitando el amor que los dos sentimos por Bowie, pero que a cada uno estamos como en un paralaje distinto, porque lo leemos desde una perspectiva distinta, pero en un momento dado de esas conversaciones que han ido evolucionando a lo largo de los años,
algo de lo que Manu me ha contado, de lo que yo le he contado, de lo que los dos hemos podido construir a lo largo de la película, siendo de un antagonismo total, me ha permitido a mí, humildemente, leer mucho mejor lo que había en esa peli. Y en esa peli y en otras muchas que he discutido con Manu, y que es un tío, pues ya digo, muy brillante y con una sensibilidad fílmica muy marcada. ¿Por qué hemos podido hacer esto? Porque los dos, al hablar de cine, lo hemos hecho con la humildad de saber que tenemos un punto de vista muy parcial y, ojo, cuidado, que este punto de vista parcial nos permitiría no conseguir una objetividad sobre la película, que ya ves tú, no vale para nada, eso es una tontería, sino nos permitiría generar un marco de realidad donde los dos, siendo tan diferentes, nos podríamos mover. Y estoy seguro de que ustedes, si han tomado la molestia de hablar con gente diferente sobre películas, saben perfectamente de lo que estoy hablando. O sea, ya no se trata en la metamodernidad, ya no se trata de generar un juicio absoluto de valor sobre la experiencia estética, que al final, vamos a hablar claro, es hacer un juicio de valor sobre la vida. Punto pelota, esto lo digo con toda radicalidad, ¿no? Pero bueno, esto habría mucho que discutir. Pero en ese juicio subjetivo, parcial, en el que nosotros nos encontramos, podemos decir algo que nos permite de pronto llegar a crecer en torno a la película y a pensar mejor la película, que al final es un poco lo que intentamos, ¿no? Claro, en el cine posmoderno, y aquí está la movida, en el cine posmoderno no se le pedía al espectador que tuviera una respuesta sincera con respecto al texto. Es decir, ¿qué respuesta sincera podías tener con respecto a Matrix, no? Pues llevarte las manos a la cabeza y decir, oh Dios mío, la caverna de Platón, oh Dios mío, nos están engañando, pues estás pavimentando el camino, luego me dejarán comentarios insultándome y me dirán, ya estás otra vez porque eres un esclavo del sistema y estás preso en la Matrix y no quieres salir, y el nihilismo ontológico y tal, y todas estas cosas que de vez en cuando me dicen, ¿vale? Ok, McKay, lo siento, Matrix no es una herramienta real para pensar en la experiencia humana. No es así, porque de entrada Matrix no funciona, la primera parte, luego ya hay mucho que discutir. Es una película maravillosa de acción, una película maravillosa con unos saltos visuales y una concepción de lo visual fascinante para la época y que hay que defender, pero no es una herramienta donde el tono de la película te exija una posición, pues eso, de sinceridad, de acercarte a la peli, no, o sea, es una película que tú disfrutas perfectamente porque te distancia, o sea, la peli te distancia prácticamente desde el minuto uno, como mucho. Al final hace la broma esta de que toda la pantalla es lo verde y entonces parece que tú estás viendo como la puerta de entrada de Matrix y no sé qué y tal, vale, pues muy bien, pero no te pide esa posición que sí que se está pidiendo cada vez más desde el cine metamoderno, ¿no? Incluso cuando se equivoca, porque muchas veces este cine se equivoca también. Entonces, esa sinceridad, que es la clave, sí que te la exige una película como Crazy, ya digo, yo creo que, no tengo las fechas ahora mismo, pero se estrenaría no mucho después de toda esta explosión de las Matrix y todo esto, sería un poquito después. Pero claro, tú no puedes ver desde fuera esta peli, no puedes tomar una respuesta que no sea sincera. ¿Por qué? Y aquí ya, aunque tendremos otro vídeo, ya voy avisando, para hablar solo de personajes, no sé si a la semana que viene o el año que viene o tal, pero vamos a ver un vídeo solo de personajes. El cine metamoderno exige que tengas como base el cuidado, ¿no? O sea, el cómo los personajes se cuidan, cómo no se saben cuidar, cómo ese no saberse cuidar genera un dolor, y que las reacciones de los personajes, su manera de vivir, se experimente desde la seriedad y desde la profundidad, que esto es algo que me parece clave. Es decir, tienes que tomarte en serio a los personajes, tienes que entender la complejidad del cuidado de sí, en un sentido casi Foucaultiano, ¿no? Aquí esto es un poco name dropping y pido perdón, pero es verdad, o sea, hay que pensar a los personajes desde esa capacidad para cuidarse, para cuidar el mundo, para equivocarse haciéndolo, que esto es súper importante, porque en el clasicismo, personajes que se equivoquen en el ámbito del cuidado, poquitos, y que eso se vaya arrastrando en el metraje y que realmente se explore. Ahora mismo me viene a la cabeza It's a Wonderful World, la de Capra, la de Qué bello es vivir, It's a Wonderful Life,
y alguna otra más, ¿no? Pero no es un gran tema del clasicismo. Ahora sí, ahora estamos en esa movida, en pensar cómo podemos acercarnos a los universos fílmicos a través de los personajes con seriedad y con profundidad. Bueno, yo creo que con todo lo que hemos dicho hasta aquí hoy hemos dado una batería de ideas sobradamente grande. Les invito a la próxima sesión. No sé si la próxima sesión será ya un curso de metamodernidad, porque tengo pendiente el vídeo de los mejores libros del año, la segunda parte del vídeo de los mejores libros del año, la de otoño-invierno. Tengo pendiente la primera sesión del año, que es siempre la de el estado del cine en 2024, pero luego seguiremos con metamodernidad, ya sea o metemos una clase la semana que viene o pasaremos al año que viene, pero vamos, todavía queda canal en 2024 para rato, así que muchas gracias como siempre por su atención y si tienen cualquier duda, pregunta, cuestión, si me quieren acusar de estar preso en la Matrix, pues aquí abajo tienen los comentarios y pueden utilizarlos para ello. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.